Hoy en el enganche, la nueva Brasil secreta de Carlo Ancelotti. Existe una corriente de debate constante sobre la selección de Brasil, sobre su estilo, sobre sus futbolistas y sobre todo cómo se ha ido erosionando con el paso del tiempo ese relato que nos divirtió y que nos enamoró durante muchas décadas a todos los futboleros. Hay que tener en cuenta que además de ese relato tenía no solo que convencer, sino además tenía que ganar. Y convencer, ganar, obtener resultados y títulos, evidentemente en el fútbol actual es absolutamente imposible de dar continuidad. Ganar al tiempo que convencer es algo que ha quedado para el pasado, que es algo caduco, incluso para Brasil, con todo lo que ha representado para el fútbol la pentacampeona del mundo. La realidad es que la Confederación Brasileña se lo vio venir hace muchísimo tiempo y cambió ciertos matices que han dado una estructura diferente en los últimos tiempos. Es verdad que el caos de las últimas décadas ha ido dejando una sensación de erosión tremendo a lo que siempre ha sido Brasil. Pero el primer punto y aparte llegó con la continuidad de algunos futbolistas y con el fichaje, sobre todo, de Carlo Ancelotti para dar un paso adelante con todos aquellos que estaban apareciendo desde abajo. Hoy, Brasil es una selección en la que, aunque parezca raro, hay muchísimos futbolistas que la gente no ubica de primera mano, que no sabe quiénes son, que no conoce bien sus nombres, que no sabe dónde están jugando y que son actores secundarios que están ocupando el rol de actores súper mediáticos de otra época. Porque hoy la gente habla de Vinicius, se lo merece. Porque hoy la gente habla de Neymar, que ni siquiera está. Pero resulta que, entre otras cosas, Neymar no está porque ahora hay otros actores teóricamente secundarios que están ocupando su lugar en esta nueva Brasil absolutamente diferente de Carlo Ancelotti, que ha cambiado en matices, que compite de otra manera, pero que va a estar obligada, como siempre, a tener que darlo todo en relato y en resultados en el Mundial 2026. Así que vamos a entrar a fondo, a profundizar, a meter el bisturí en cómo puede ser que esta Brasil de elementos secundarios, de jugadores que muchísima gente no ubica, hoy son protagonistas en la selección más ganadora de la historia del fútbol. Así que la pregunta está clara. ¿Esos futbolistas menos conocidos en Brasil que están triunfando en epicentros menores o secundarios dentro del fútbol europeo son ahora la nueva cara de Brasil? ¿Son solo parches momentáneos o son la regeneración y los actores principales que van a salvar y van a lograr resultados al nivel de lo que Brasil merece? Para saber, evidentemente, qué piensa Brasil sobre todo esto que acabo de decir en la introducción, sobre las caras nuevas, sobre el hecho de que ya no esté Neymar, ojo, a lo mejor lo va a acabar estando, sobre el momento de Vinicius, pero sobre todo de esas caras europeas que quizá no son del todo tan conocidas en Brasil y que ahora sí que son protagonistas en la nueva lista de Carlo Ancelotti, vamos a hablar, evidentemente, directamente con Brasil, con quienes lo conocen, con quienes los están viviendo día a día y con quien ya intuyo que se va entrando en positivismo de cara para el Mundial, ya se va generando esa sensación positiva que siempre tiene la pentacampeona del mundo. Así que nos vamos a Brasil para hablar, evidentemente, con Gustavo Fogaça de Lancené, que ya ha pasado varias veces por aquí por el enganche y que siempre es un placer abrirle de nuevo la puerta. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Hola David, ¿cómo estás, amigo? Un gusto estar acá de vuelta contigo y con la gente del enganche y principalmente esa hermosa camiseta que tienes puesta, Sí. que es la de la selección de Brasil hasta el Mundial del 50, ¿no? Para los que no saben, Brasil antes de tener la camiseta amarilla usaba esa camiseta blanca que tiene muy bien puesto David y que dejó de ser usada después del Mundial del 50, que Brasil perdió para Uruguay y quedó como marcada como una camiseta de mala suerte. Totalmente. Y es hermosa, es linda esa camiseta, me encanta. A mí me ha encantado y es verdad que, mira, me gusta más que lo digas tú, que cuentes tú la historia, porque si lo digo yo queda un poco altivo, pero que lo diga alguien desde Brasil, pues apetece más y es totalmente cierto. Brasil primero vestía de blanco, es verdad que cuando Gigi y compañía se encargaron de destrozar en el maracanazo todo lo que pasó en aquel Mundial de 50, pues todo cambió, todo se vio como negativo, todo se vio como algo que había que limpiar la historia, claro. Y por eso se convirtió en Verde Amarela y Canariña. A mí siempre me ha gustado, pero es verdad que la gente no lo ubica nada con Brasil, el hecho de que sea blanca,
parece cualquier selección menos Brasil, pero aquí está, el escudo mítico. Y desde luego muy, muy interesante siempre la selección brasileña. En algún momento, Gustavo, esto no estaba en el plan, pero en algún momento tuvo camisetas blancas también de segunda alternativa hace algunos años, ¿verdad? Sí que os recuerdo. Claro, esa misma que estás usando en el Ajá. cumpleaños de la CBF, que antes se llamaba CBD, Sí. en el 100 años de la CBF se empezó a usar esa camisa de vuelta en el año conmemorativo, pero Ujú. oficialmente la primera es la amarilla y la segunda es la azul. Para Que que veáis inclusive que... la azul, David, perdón que te interrumpa, la Sí. azul también tiene una historia interesante porque la azul fue casualidad de la final del Mundial del 58 que Ujú. Brasil y Suecia jugaron y Brasil Cierto. no tenía una camisa reserva en ese momento y las dos selecciones jugaban de amarillo, Sí, es Suecia y verdad. Brasil. Y ahí el señor que cuidaba de las ropas de Brasil dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Fueron a un negocio de ropas y compraron camisas azules y tuvieron que recortarle ahí el símbolo de la CBD, poner la mano, coser a mano, con los números todo a mano. Las camisas usadas en la final de 58 fueron todas azules hechas a mano. Y a partir de ahí quedó, como fue el primer mundial que ganó Brasil, quedó como la camiseta de suerte. Tremendo, tremendo. Fíjate, esa historia, yo recuerdo que era ante Brasil, evidentemente ante Suecia, evidentemente todo el mundo ha visto los goles de Pelé en aquella final, el de la pequeña vaselina y la volea después, que es Sí. mítico, y es verdad que era camiseta oscura lo que tenía arriba, no se ve en color, porque nunca se ha visto en color, era blanco y negro, evidentemente, pero está muy bien contar esa historia, para que veáis rápidamente el embrujo y lo especial de la selección de Brasil, que sin entrar todavía a debate, ya nos ha sacado aquí unas cuantas historias para contar. Camiseta blanca, Sí. camiseta azul, y sin embargo vamos a hablar de la canariña verde-amarela, que es como todo el mundo lo conoce, así que particularmente curioso. Pero como digo, vamos a diseccionar cómo es esta nueva cara de la selección brasileña, esta nueva canariña para muchos de vosotros, que tiene futbolistas que en Europa están haciendo ruido, pero que en Brasil ni siquiera muchísima gente conoce. Evidentemente lo primero que quiero hacer, mientras voy a mostrar la convocatoria, es empezar a recordar a todo el mundo que pueden dar al me gusta, que nos vendría muy bien que se suscriban al canal, que den a la campanita para que se hagan suscriptores de este canal y que les llegue todo el contenido que hacemos a diario aquí en YouTube, en los shorts y en las redes sociales, que podéis ver por aquí abajo donde las tenemos apuntadas, y que desde luego cualquier comentario sobre la selección brasileña, sobre las esperanzas que tenéis para el Mundial, sobre si tiene que ir Neymar, sobre si no tenéis que ir, qué jugadores de los que ha llevado nuevo más os están estimulando, todo eso lo vamos a hablar aquí, pero desde luego queremos saber qué opináis al otro lado. Le pregunto directamente a Gustavo, mientras pongo la convocatoria de la selección brasileña, para mí, intentando encontrar con Gustavo la visión que ahora mismo hay en Brasil, esta convocatoria, que por cierto es antes de dos bajas que ha habido finalmente de esta selección, se han caído, no me quiero equivocar, que me lo he apuntado por aquí antes, se han caído Alisson y ha entrado el portero de Corinthians, Hugo Sousa, que por cierto anoche me Sí. acosté viendo el Corinthians Flamengo, es el último partido que vi el domingo por la noche, de madrugada y aquí, y también se ha caído Alexandro, era el lateral, Alexandro, sí, Alexandro, de lateral del Flamengo. Flamengo que estuvo toda la vida en la Juve, por ejemplo, y ha entrado Sí, Kaiki. Es decir, hay dos eso. cambios de esta convocatoria que estáis viendo aquí, pero ya os lo hemos anunciado. Lo que quiero decir, Gustavo, es que hay muchos de estos nombres que en Europa empiezan a tener cierto nivel o cierto foco de importancia. Hablo de Cuña, Igor Thiago, Joao Pedro, Rayán, Martinelli, Andrei Santos, Casemiro, Gabriel, Alisson, todos estos que estoy diciendo forman parte de la Premier. Y sin embargo, en Brasil, seguramente muchos de estos ni siquiera son del todo conocidos en Brasil. ¿Eso es real o es una perspectiva solo europea y no están así? Sí. David, y yo me quedé, la última vez que hablamos tú y yo, me quedé con el pensamiento que hiciste tú, una conclusión que me pareció muy pertinente, muy real, que es la primera vez que tenemos a una selección brasileña con tantos jugadores que juegan en Inglaterra, en la Premier League, y que tienen un lugar de destaque en esa liga, que es algo inédito, ¿no? En la historia del fútbol brasileño, principalmente los jugadores que juegan en Europa, siempre tuvimos muchos jugadores en España y en Italia, ¿no? Y Claro. no tantos jugadores importantes en Inglaterra, y eso es algo inédito, y esa selección tiene mucho esa cara de Premier League, y que es, por primera vez vemos eso. Yo no sé decirte cuánto eso va a influenciar en el modelo de juego
de Ancelotti en cómo él piensa ese equipo, pero me arriesgo a decir que la forma que juega esa selección brasileña es una forma que no es la tradicional juego de Brasil, de mucha asociación, de jugar por adentro, de intentar cocinar la pelota lo máximo posible en la posesión para encontrar oportunidades de atacar en velocidad. Esa selección trabaja mucho más en conexiones rápidas, en pasar un poco la pelota de la, perdón, de la defensa al ataque sin tratarla tanto por el medio. Y eso hace con que tenga un poco, y ahí voy a exagerar un poco, amigo, me perdonas, pero tiene un poco esa cara de lo que es el fútbol inglés más antiguo, ¿no? De los años 80, los años 70, que era ese juego rápido, de conexión rápida, de pelotas altas, y no tanto de trabajarla por adentro, como es la característica del fútbol brasileño. Y esa convocatoria que hizo Ancelotti ahora muestra bastante eso. Si vas a fijarte, no hay jugadores de media cancha que trabajen la pelota o que tengan característica de trabajar con la posesión, y hay muchos atacantes, ¿no? Tenemos ahí una lista enorme de atacantes, entonces eso ya habla bastante del modelo de juego. Totalmente. Luego vamos a hablar un poco del bloque de portería, defensa, centro del campo y delantera para diseccionar un poquito cómo está en cada uno de esos perfiles la selección brasileña, pero es verdad lo que decíamos, son 9 jugadores, es verdad que luego se ha caído Alisson, pero son 9 jugadores los que habían sido convocados de inicio que forman parte actualmente de la Premier. Incluso a mí me queda Bruno Guimaraes, que va a estar en el Mundial si se recupera. Sí. Joelinton puede estar. Estevao, desde luego que va a estar en el Mundial. Sí. Richarlison va a tener sus opciones también. Igor Jesús también. Es decir, te pueden salir perfectamente 14 o 15 jugadores de la Premier en una convocatoria, y el fútbol inglés y el fútbol brasileño históricamente chocaban, eran frontales en ideas, en cuestionamientos deportivos, incluso en la manera de, culturalmente hablando del fútbol, con lo cual, por eso para mí me representa algo muy llamativo, como incluso en la Premier ya algo está cambiando el fútbol moderno, que decimos mucho como etiqueta, ahora ya lo está condicionando absolutamente todo, y hasta la selección que parecía con el estilo más propio, como es Brasil, ahora mismo lo está de alguna manera condicionando. Segundo detalle que tengo aquí preparado, porque desde luego ha habido algunos cambios que quiero mostrar a la gente, caras nuevas de futbolistas que quizá no son tan mediáticos tampoco. Ha entrado Roger Ibáñez, que está en Arabia Saudí. Ha entrado Danilo, jugador que estuvo en la Premier, por cierto, otro que estaba en la Premier y ahora ha vuelto, está en Botafogo. Está Endrick, que evidentemente que está cedido por el Real Madrid en el Lyon. Está Gabriel Sara, va a entrar, que quizá va a tener opciones también, jugador de Galatasaray. Ha entrado Leo Pereira, que la gente tampoco va a ubicar mucho, pero que lleva bastantes buenos años en Brasileirao con Flamengo. Igor Thiago, que creo que es el más desconocido para la gente en Brasil, incluso porque es un chico que se le ha tenido que trabajar muchísimo, siendo goleador, por ejemplo, en Bulgaria y después en Bélgica, hasta que ahora está descollando. Es decir, estoy poniendo en imágenes muchos jugadores que han salido para otros que han entrado. ¿Qué perspectiva hay primero con esto, antes de entrar un poco más? ¿Cómo se siente la gente con esta nueva selección brasileña, casi podemos decir secreta para muchos, o desconocida incluso para muchos brasileños? Sí, David, hay una desconexión muy fuerte, ¿no?, de la hinchada con la selección, y eso no es de ahora, no es culpa de Ancelotti, ya es un proceso de muchos años, de tener a muchos jugadores que salen muy temprano de acá para ir a jugar a Europa, muchos ni siquiera llegan a estrenar en los equipos profesionales a donde empezaron a jugar, y no crean ese vínculo que la gente tiene con sus equipos, porque el brasileño le gusta mucho su club, ¿no? El hincha de Flamengo, de Corinthians, de Gremio, de Cruzeiro, esos hinchas le gusta mucho su equipo y van siempre a hinchar primero por su equipo, después por la selección. Es un poco diferente de lo que son los argentinos o los uruguayos, por ejemplo, que tienen a su selección como primero antes de su club, ¿no? Es como que cuando hay un juego de la selección argentina o de Uruguay, todos se ponen la camiseta con mucho orgullo y son más argentinos y uruguayos que hinchas de su club. En Brasil no. En Brasil la gente termina siendo más hinchas de su club primero y de la selección en segundo. No era así, ¿no? Antiguamente no era así. Antiguamente te hablo de 30, 40 años atrás. Desde que empezó a ir muchos jugadores a Europa y no hacer todo ese trámite de transformarse en ídolos acá y poder entregar a la gente una pasión en relación a ellos, lo que sucede hoy es una selección
que tienen figuras muy importantes en el fútbol europeo, que uno no, bueno, no mira a Rafinha. Rafinha, por ejemplo, no jugó en un gran equipo en Brasil. Él es de Porto Alegre, empezó ahí en el São José, que es un equipo muy chico de la capital de Río Grande do Sul, pero no tiene conexión ninguna con la hinchada. La gente no lo conoce a Rafinha. Lo conoce a Rafinha de verlo en el Barcelona, pero no tiene con él una conexión emocional. Vini Junior salió del Flamengo muy temprano, muy joven. Entonces tampoco llegó a crear ese vínculo emocional que tenía en su época Romario, Bebeto, Rivaldo, esos jugadores que crearon esa conexión por jugar mucho tiempo en Brasil. Entonces esa selección tiene la cuestión obvia de que la gente va a hinchar, es mundial, la gente quiere que Brasil gane, pero no es pauta diaria, no se habla todos los días, no hay una expectativa muy grande con lo que va a pasar. Hablo de la gente en general, ¿no? Nosotros de la prensa hablamos todos los días y es tema diario, pero la gente en general está más preocupada como anoche el partido de Corinthians y Flamengo que para el país para ver ese partido, ¿no? Es increíble eso que dices, porque mucha gente en Europa no es consciente de esto. Primero, mientras estoy mostrando algo que llama la atención, que es que ahora mismo los brasileños son en la Premier League los más numerosos en cuanto a jugadores de Sudamérica, son 33 los que hay en la Premier League, 15 de Argentina, para que la gente se haga una idea de cómo ha crecido desde ese punto de vista, que lo decíamos antes. Es interesante esto que dices, Gustavo, porque hay que tener en cuenta que ha crecido muchísimo el nivel de los clubes brasileños. En inversión, en masa social se ha multiplicado, en expectativa competitiva, en capacidad para tener cada vez más número de estrellas, no solo brasileñas, sino jugadores del extranjero. Todo eso entiendo que ha hecho que cada vez exista una sensación de intentar sentirse más cómodo con tu club que con la selección, que hay una desconexión primero en sensaciones, en resultados, y segundo, como es cada más tiempo, está más espaciado, parece que quizás solamente se va a enganchar más en los mundiales. Es algo que verdaderamente es bastante interesante de explicar. Dentro de todo esto que digo que está en la Premier, estabas hablando tú del hecho de que Rafinha, por ejemplo, tiene una desconexión desde ese punto de vista de estímulo de una hinchada que ahora lo anima a la selección, pero que no siente nada especial con él porque no le ha visto ni siquiera jugar allí. Claro, yo de esto te pongo a quien mezcla todo esto, mezcla lo de la Premier y mezcla la desconexión de no conocerle demasiado, que es Igor Thiago. Ahora mismo Igor Thiago, de repente, lo estaban pidiendo en la Premier. Yo lo he comentado aquí muchas veces, es uno de los hombres clave en la temporada goleadora en el fútbol inglés. Y sin embargo, es semi-desconocido, por no decir desconocido completo, en Brasil. ¿Esto es así? ¿La sensación de que alguien ahora mismo cuando ha visto la lista ha dicho quién es este Igor Thiago? ¿Es real eso? Es real, exactamente así. Me acuerdo la última vez que hicimos un programa juntos, tú y yo, hablamos de cómo Ancelotti miraba la cuestión de los centrodelanteros, ¿no? Que él quiere llevarse 4 centrodelanteros, 2 que sean de más movilidad, de que sepan jugar por los lados, por las bandas si necesario, que sepan hacer un falso 9 si eso demanda, y 2 más fijos, más de referencia, más el clásico número 9 que está ahí parado en el área esperando para hacer el pivot, para trabajar de espalda a los defensores. Y Igor Thiago clasifica mucho en ese segundo lugar, ¿no? Como un centro delantero más referencial, de mucha fuerza física, buen juego aéreo. Y está jugando muy bien en Brentford, está, o sea, en un gran momento, el mejor momento de su carrera. Y como Richarlison es en la cabeza de Ancelotti, estoy hablando como si fuera Carleto, ¿no? Como Richarlison es su número 1 para ese lugar del 9 referencia, lo veo a Igor Thiago como peleando con él ahí por esa posición. Lo que nos dejarían solo más 2 posiciones de centrodelanteros para pelearse con Mateus Cunha, Endrick, Igor Jesus, João Pedro, que son los Pedro de Flamengo, que son los centrodelanteros de más movilidad para buscar otros 2 cupos en el Mundial. Me parece que Igor Thiago, si sigue jugando así, por más que acá vas a cualquier esquina acá en Río de Janeiro y pregunta quién es Igor Thiago, no van a saber quién es. Si llevas inclusive, me acordé ahora, después te voy a mandar el video si quieres, para que después muestres a tus seguidores. Una colega nuestra acá de UOL, que es un sitio de noticias, se fue al centro de Río con fotos de los jugadores esos para que la gente los reconozca, y la gente no sabe quiénes son.
no lo conocen a Rafinha, no conocen a Igor Thiago, a João Pedro, no saben quiénes son. Y después ella encierra la materia con algo muy interesante, que en los kioscos que venden camisetas de la selección en el centro de Río, no hay camisetas con los nombres de esos jugadores atrás. Hay de Ronaldinho, de Romario, de Tafarel, sí, pero de esos jugadores de la selección ahora no hay. No, y ahí pregunta al vendedor, ¿por qué no hay una camisa acá de Rafinha, de Vini Junior? ¿Por qué no vende? ¿Por qué la gente no quiere? Entonces eso habla mucho de lo que estamos diciendo acá, ¿no? De que no hay esa conexión y que la gente no sabe quiénes son esos jugadores y tampoco quieren la camiseta con el nombre de ellos. Es tremendo. Esto demuestra cómo el fútbol en nuestra mente muchas veces se queda anclado en el buen recuerdo, aunque después han pasado muchas cosas, directamente prefiere quedarse en aquella época del 94 con Romario y Bebeto, en lo del 70 con aquellos 5-10 jugando juntos con pelea a la cabeza, en el Zico Sócrates del 82, ese tipo de cosas se ha quedado en nuestra memoria y parece mucho más importante que el día de hoy, cuando Brasil teóricamente, por equipo, por palmarés y por lo que representa, debería ser uno de los candidatos a llegar por lo menos muy lejos en el Mundial. Muy curioso lo de Igor Thiago, es verdad, es muy bueno eso de salir a la calle con una foto de Igor Thiago y que la gente no sepa que puede ser el 9 de la selección en el Mundial. Es algo increíble. La verdad que es muy llamativo. Gustavo, pasando a otro bloque, tengo un poco en la cabeza los nuevos niños maravilla de esta Brasil, porque los hay, están apareciendo con cuentagotas, pero cada vez salen antes, como tú decías, vendidos de Brasil al extranjero, cada vez por más dinero, también hay que decirlo, es una realidad que Brasil ha conseguido que por lo menos la plusvalía ahora sí que sea mucho más alta. Estoy poniendo en pantalla a Endrick. ¿Qué sensación hay ahora mismo con él? Porque es verdad que tenía pinta desde hace algunas temporadas que este chico, más allá de romperla en divisiones inferiores en el Palmeiras, estaba destinado a ser el 9 de la selección. Y ahora ha regresado a esta convocatoria, pero llevaba mucho tiempo sin ir. ¿Cómo se le ve ahora? Bueno, como toda regla tiene su excepción, Endrick es la excepción de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué cuento eso, David? Porque Endrick tuvo una carrera acá en el Palmeiras que fue muy hablada y todos esperaban demasiado de él. O sea, cuando surgió, claro, empiezan esas comparaciones. Es el nuevo Pelé, es el nuevo Romario, es el nuevo Neymar. Empiezan a ponerle esos pesos, ¿no?, en el jugador, que él tiene que inmediatamente mostrar que no, él no es ni uno ni otro, es el nuevo Endrick, que él es el mismo. Y lo logró porque consiguió hacer grandes partidos por el Palmeiras, ganar títulos con el Palmeiras y la gente ya empezó, bueno, está ahí en nuestro nuevo ídolo, va a ser el gran crack. Y de pronto se va al Madrid. Y ahí uno piensa, bueno, se fue al club más grande del mundo y va a ser el 9 del Madrid y va a hacer muchos goles, se va a ganar la Champions, y no sucedió en el Madrid, no como esperaba que fuera. Y eso medio como que decepcionó acá a la hinchada, ¿no?, en relación a él. ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que Endrick no era lo que todos decían? Pero ahora en el Lyon está mostrando que tiene mucha calidad, tiene muchas ganas. Si miras a las entrevistas que está dando él ahora, está muy confiante. Está muy confiante de sí, de su trabajo. Sí, la verdad que confianza, convicción siempre tiene, ¿eh? Tiene una personalidad en ese sentido que es intocable. Sí, y entonces me parece que aunque no haya estado anteriormente en las convocatorias, si entra ahora a jugar y juega bien, se va al Mundial, porque es un jugador que tiene la afección de la hinchada acá, digamos, de todos los que están ahí, es el que la gente más lo quiere, es lo que la gente más identifica de toda esa selección, sacando a Neymar, obviamente que no está ahí, pero si lo sacamos a Neymar, el número 2 es Endrick. Y si Ancelotti lo pone, es como que pone a la hinchada junto en el bolsillo, tiene ese plus como algo a pensar en tenerlo a Endrick junto, y está bien físicamente, está bien tácticamente. Entonces me parece que si en esos dos partidos ahora juega mínimamente bien, estará en el Mundial. Pues me gusta esta reflexión que haces, porque es algo que aquí, por ejemplo, no nos llega tanto. Yo sí que conozco la carrera de Endrick muy bien, porque lo he visto desde muy jovencito, más joven de lo que todavía es. En Palmeiras romperla y tener una ebullición tan tremenda que cuando llegó aquí al Real Madrid, evidentemente todos pensábamos que era un riesgo enorme venir al Real Madrid, pero que en un equipo como el Lyon va a lograr el impulso en minutos y seguramente en confianza para llegar espléndido al Mundial. Pero no sabía, fíjate, no teníamos la constancia desde aquí, que era tan
tan importante dentro de ese roce que estamos diciendo de estimular a la gente, de estimular al público, de que sepan quiénes son y que eso en Brasil tiene todavía mucha fortaleza. Te pongo otro de los nombres que creo que es todavía más llamativo. Estoy poniendo a Ryan, chico del Bournemouth, es verdad que acaba de llegar hace muy poquito tiempo, otro de los que en divisiones inferiores de la selección brasileña he podido ver mucho, le he disfrutado y la verdad que en algunos torneos se ha salido por completo y era el jugador relevante absoluta de las canariñas inferiores. Cuando llega al Bournemouth ya llega después de haber destacado bastante en los primeros meses en los que él de alguna manera da el salto profesional con Vasco de Gama, un equipo que estaba en ciertos problemas y él era como la luz del nuevo proyecto, con lo cual venderlo era muy complejo. Aún así lo compra Iraola, lo compra el Bournemouth, es un equipo al alza y su llegada a la Premier ha demostrado que es un futbolista, no sé si lo compras tú esto, Gustavo, muy moderno, porque ha cuajado en la Premier, ha llegado el primer día como si ya fuera directamente un chico con mentalidad europea. Sí. Es un jugador diferente, tiene mucha calidad técnica, ¿no? Es zurdo, juega de lado con esa capacidad de cruzar para el medio y entrar para finalizar muy bien, pues finaliza muy bien al arco. Tiene mucha inteligencia posicional, o sea, es un jugador que puede jugar tanto en un modelo de juego posicional cuanto en algo más libre para buscar espacios. Entonces, esa inteligencia táctica me parece que es lo que hace que tenga esa mentalidad europea de adaptarse tan fácil a lo que se juega en Europa. Su concurrente directo es Luis Enrique del Zenit, que son muy parecidos los dos. Sí, es verdad, ¿verdad? Sí, piernas largas, jugadores trotones para ir al espacio, sí, es verdad. Sí, tienen buena conducción, ¿no? En velocidad, saben driblar conduciendo y eso es importante para romper líneas y romper defensas más apretadas, que siempre contra Brasil las selecciones se cierran atrás y hacen línea de 5, a veces línea de 6 y es más difícil de romperlas, ¿no? Entonces ese tipo de jugador tiene una preponderancia fuerte. Me parece que Ancelotti ya lo conocía, ¿no? Ya lo venía observando y me parece que está un poquito adelante de Luis Enrique. Va a ser uno de los dos no van a ir, es uno o el otro. Y me parece que Ryan está un poquito más adelante que Luis Enrique por esa cuestión de adaptarse mejor, de ser más inteligente tácticamente. Y a mí me gusta mucho, porque además, así como Rafinha es un jugador que puede jugar por adentro de medio centro, de interno. Ryan también puede hacer eso. Entonces, Ancelotti está buscando esos jugadores que pueden trabajar en otras posiciones que no sean su posición original y puedan rendir en ese lugar. Luis Enrique no, es un atacante más crudo, es un jugador que es extremo y juega ahí, pero Ryan puede jugar de medio centro, de punta por adentro y que me parece que eso cuenta a su favor también. Totalmente, Luis Enrique, para que la gente lo ubique, es el jugador que estuvo en el Betis, lo digo para la gente aquí en España, que ahora se ha ido al Zenit después de romperla en un corto espacio de tiempo en Botafogo, que ganó la Libertadores, siendo él probablemente el MVP de ese equipo. Pero ahora Ryan es verdad que ha dado un paso adelante, que ha llegado a Europa, que ha tenido una eclosión brutal y que es verdad, como dice Gustavo, que normalmente juega a pierna cambiada por la parte derecha, pero que en ese concepto de con pelota romper líneas, porque tiene una velocidad tremenda, porque desborda muchísimo, porque tiene una conducción brutal, pues está marcando diferencias con buen disparo también, por lo cual puede jugar por dentro, como dice también, para encontrar esos espacios. El último que te pongo de jóvenes también, que creo que en los últimos tiempos han llamado la atención, es Andrei Santos. Es verdad que es otro que lo ficha muy joven la empresa Blue Code, el Chelsea, lo lleva al Estrasburgo cedido y ahora sí que está jugando un poquito más desde que ha regresado en el Chelsea. Es un jugador muy poco europeo, teniendo en cuenta cómo son los otros brasileños que están llegando a Europa, pero que mezcla un poco la necesidad de un cierto talento y cierta conducción en el centro del campo que quizá adolece ahora mismo Brasil y que yo por eso creo que puede tener opciones, con la identidad de un chico que finalmente se ha acabado de formar en Europa porque en Brasil prácticamente no le dieron ni opciones porque se lo trajeron muy, muy joven. Sí. Es un jugador que a mí particularmente me gusta. Me parece que tiene más capacidad de, por ejemplo, de salir de la presión, de hacer porque vamos a arreglar algo acá, David. Hay un jugador que es titularísimo, que es el número 1 de Ancelotti en la selección, es Casemiro.
Total, total. Casemiro además, solo sale de ahí si le corta la cabeza, si pasa alguna cosa rara, porque si está con una pierna sola, juega. ¿No? Sí. Es el jugador que está ahí de cualquier forma. El único que yo te digo así, 100% es titularísimo, es Casemiro. Sí. Entonces, si vamos a pensar esa selección de Brasil con con doble pivote o con dos jugadores de medio defensivos, uno pensaría, bueno, al lado de Casemiro, ¿quién lo pongo? ¿A Fabinho? No, Fabinho es muy duro, ¿no? Para jugar junto con Casemiro no le va a dar una buena salida de pelota. Entonces, bueno, pienso que Fabinho es reserva de Casemiro, ok. Sí. Lo agarro a Paquetá. Bueno, Paquetá es un jugador que tiene buen pase, pero no tiene una buena salida de presión, porque él defensivamente no es tan consistente así. Tengo a Gabriel Sara, que puede ser una buena opción, y ahí lo veo a Gabriel Sara peleando con Andrei Santos esa posición. O sea, esos dos están ahí peleando. Y a mí me gusta más Andrei porque tiene la cuestión también de un físico mejor, una intensidad sin la pelota más importante que Gabriel, me parece. Y la cuestión de la finalización. Él llega al arco adversario para finalizarse. Sí. Pisa en el área, se pone ahí como una posibilidad de ataque. Entonces, dentro de una idea de esa selección que estamos hablando, que no trabaja tanto la pelota de forma asociativa, que no construye por adentro y necesita ese tipo de jugador que va a salir de la presión con calidad y va a pasarla rápido y que va a estar dispuesto a estar ahí adelante para finalizar, me parece que Andrei Santos está adelante en ese lugar. Son los niños maravilla para mí de Brasil, Endrick, Ryan y Andrei Santos. Es verdad que Ryan y Andrei Santos son además de Vasco de Gama, los dos, que es algo bastante peculiar, que tan pronto el equipo Cruz Maltino, me encanta siempre el apodo, lo suelto cada vez que puedo, Gustavo, estas fricadas que cada uno tenemos. La verdad que los vendió muy joven y han tenido cierto recorrido ya, han tenido muy buena adaptación a Europa. Endrick, recuerdo que fue de Palmeiras. Dime. Por alguna cosa, ahí en el escudo de la CBD que tienes está una cruz de Malta atrás, ahí Sí, la sí. verde, o sea, la cruz portuguesa. Y yo pondría más un joven ahí, un pop star, que es Esteban. Esteban Sí, Esteban, sí. que es Sí, un totalmente. jugadorazo y que me parece también que seguro estará en el Mundial y va a ser el primero de varios mundiales que va a tener como un jugador de mucha calidad, mucha inteligencia, finaliza muy bien, tiene también esa cuestión mental muy fuerte, ¿no? Uno ve, pues, es un joven, tan joven y tan enfocado, concentrado, serio para jugar. Entonces, yo lo pondría a esos tres que bien nombras, lo pondría a Esteban también. Totalmente. Sí, a ver, la había dejado fuera porque no está en esta convocatoria, pero de luego me parece que es uno de los que todo el mundo además tiene perfectamente referenciado. Su llegada al Chelsea también ha sido bastante buena y creo que es uno de esos jugadores que ya sabemos que de largo que va a estar en el Mundial y va a ser muy importante. Estoy poniendo ahora mismo en imagen porque quiero pasar al siguiente tema que tengo puesto aquí, es el dilema Neymar. Evidentemente creo que, Gustavo, para entrar primero en el dilema Neymar, que es algo que a mí no me gusta, pero que toco por aquello de intentar explicarlo y argumentarlo, estoy poniendo ahora mismo las variantes ofensivas que tiene este equipo en ataque, que son Gabriel Jesús, Joao Pedro, Mateus Cunha, lo decías tú un poco antes, Igor Thiago, Endrick, Víctor Roque, Caio Jorge, Pedro y Richarlison. Todos estos están trabajando por ganarse los puestos de ataque, de ser los referentes ofensivos. Evidentemente, alguien tiene que dar alimento a todos estos y quizá esa parte creativa, esa parte del toque diferencial, esa parte de ser un poquito más virtuoso, que siempre ha tenido la selección brasileña. Por eso creo que se piensa más en Neymar de lo que realmente sería necesario si Brasil tuviera mínimamente un cupo de un par de jugadores que pudieran surtir a toda esta galería ofensiva. Me da esa sensación. Esa es la primera perspectiva que yo tengo de este tema Neymar. Pero mientras pongo una imagen, un vídeo que se ha viralizado en redes de cómo Neymar estaba viendo la propia convocatoria de Ancelotti mientras le estaban dando un masaje, nada raro porque está muchas veces lesionado últimamente, desgraciadamente para él. Gustavo, ¿es real que existe una presión en Brasil para que vaya Neymar o es algo que realmente, siendo sensatos, viendo su estado de forma, que ahora mismo es bastante decepcionante para lo que debería ser un jugador mundialista, es así? O sea, más o menos, ¿cómo late ante el tema Neymar a básicamente 80 y pico días que faltan para que empiece el Mundial?
Mira, David, es una tradición nuestra acá en Brasil pedir por un gran jugador que no está en los planes del Sí. entrenador para el Mundial. Eso, todos los mundiales hay un caso así, de Romario en el 98, de Reinaldo en el 82, Ronaldinho en el 2014. Ronaldinho, imagínate, había ganado la Libertadores con el Atlético en el 2013, estaba toda, a pesar de la edad, estaba todavía jugando un lindo fútbol, y tenía mucha posibilidad de estar en la selección y de jugar el Mundial, y Felipão Scolari no lo llamó en el torce, y había una presión enorme para que lo llamaran. El tema Neymar es delicado. Te voy a dar mi opinión personal y no Sí. creo que mi opinión sea la que piense Ancelotti, porque Ancelotti dejó bien claro. Pero me gusta porque además te leí un tuit de todo esto antes y sé por dónde vas del tema físico, que para mí es fundamental en Sí, todo esto. Pero es verdad que exacto. aunque no vaya en relación a lo que a lo mejor piensa Brasil, me gusta saber la realidad, la honestidad de lo que hay en serio con el tema de Neymar. Y la honestidad es esa, ¿no? Neymar está muy abajo físicamente y eso lo perjudica técnicamente. O sea, es un jugadorazo, es un crack, es el pichichi de la selección, de histórico, es el goleador histórico de la selección brasileña. Nadie hizo más goles que él, ni Ronaldo, ni Bebeto, ni Romario. O sea, tiene o hay digamos, un handicap que le permitiría estar en cualquier convocatoria de la selección. Si estuviera mínimamente bien físicamente, creo que Ancelotti ni iba a dudarlo, y lo iba a llamar ni que sea para tenerlo en el banquillo, para tenerlo ahí entre los jugadores. Pero como está muy mal y es lamentable verlo jugar, pues parece un exjugador, ¿no? Cuando está en la cancha, no tiene intensidad, no tiene arranque, no logra hacer los dribles que nosotros estamos acostumbrados a verlo hacer. Y lo único que está haciendo bien es el balón parado, ¿no? Un córner, Sí. una falta, un penal, eso lo hace muy bien. Entonces, si fuera fútbol de la NFL, si fuera fútbol norteamericano, que puedas poner un kicker para entrar y hacer una patada en una falta, en un penal, lo llevaría para eso. No entra y cobra un penal, cobra una falta. Pero para estar adentro de la cancha es como que la selección jugaría con uno a menos. Pues el fútbol hoy es muy intenso, la marcación, Sí. toda la entrega sin y con pelota, y Neymar no tiene condiciones de dar media hora de eso. Jugarían el máximo 15 minutos, 10 minutos. Es claro que hay mucha gente que dice, mira, yo prefiero 10 minutos de Neymar que 120 de Mateus Cunha o 120 de Igor Jesús o el que fuera. Y esa lógica hace sentido, ¿no? Uno piensa, bueno, esos jugadores, ¿quiénes son al lado de Neymar, que ya hizo mucho? Pero el pasado no entra en campo, ¿no? Si fuera por eso, lo habilitamos a Rivaldo, lo habilitamos Claro. a Juninho Pernambucano, lo habilitamos a otros camisas 10 que están bien físicamente y lo ponemos a jugar, pero no es así que funciona. Lamentablemente, si Neymar no se pone Es que ni siquiera diría que se ponga las pilas él, pues no es algo que depende solamente de sus ganas, de su voluntad. Su cuerpo no está respondiendo más y eso es lamentable. Sí, hace mucho tiempo que su cuerpo le dijo que hay que parar y él intenta y continúa e intenta mantenerse vigente, pero de luego una cosa es mantenerse vigente para de vez en cuando aparecer con Santos. Digo de vez en cuando porque ni siquiera tiene continuidad con Santos. Lleva 5 partidos, 3+2, 3 goles, 2 asistencias en lo que llevamos de temporada y es verdad que juega muy poquito. No va, por cierto, con la selección de Brasil convocado desde octubre de 2023, es decir, es que han pasado Sí. casi 3 años sin Neymar, evidentemente lesiones gravísimas, paso por el Ever Saudí, mediante y ese tipo de situaciones. Yo creo que han generado una sensación de que ahora mismo es casi más en la lucha entre la intensidad defensiva que necesitaría Brasil asegurarse y el talento individual que teóricamente puede dar en pequeños pellizcos todavía el bono de Neymar. En esa balanza está Ancelotti y creo que aunque metan mucha presión desde Brasil, porque evidentemente Neymar es Neymar, Sí. yo creo que siendo honesto tampoco lo va a llevar. Por ir por David, algunos... solo sí, sí. rápidamente para encerrar el tema de Neymar, hay que decirlo también que él tiene mucha responsabilidad sobre eso, pues
Sí, ha sí, llevado una vida los últimos años total, que no es una vida de un atleta profesional, ¿no? total. Con mucha fiesta, mucho alcohol, noche y esas cosas, el cuerpo te manda el boleto. No hay como huir de eso. El cuerpo de un atleta tiene que ser cuidado como un templo, es así, parece cursi, pero es la verdad. Uno tiene que cuidar de su cuerpo de esa forma y Neymar no lo hizo y ahora está pagando la cuenta. Totalmente. Aquí en España tuvimos al gran Mágico González del Salvador, que era un mito Sí, absoluto, seguramente uno sí, de los sí. mejores jugadores de la historia de fútbol, pero también uno de los mejores jugadores de la historia de la noche, con lo cual Sí. era absolutamente imposible que aquello pudiera funcionar. Así que Sí. los años no pasan en balde. Preguntándome Ujú. algunas cosas, interiorizando en esta selección brasileña, un bloque cuarto que he preparado: portería, defensa, mediocampo y delantero. Siendo un poco así, un poco más fugaz, Gustavo, claro, tú dices portería. Acaba de salir Alisson, que partía como titular y teóricamente creo que va a ser el titular en el Mundial si está bien físicamente. Sí. Ha entrado Hugo Souza, que es el portero de Corinthians, para que la gente lo ubique. Estoy poniendo en pantalla a Bento, que es el portero del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Y la otra alternativa es Ederson, que ya sabemos que pasó al fútbol turco, al Fenerbahce, desde el Manchester City. Es decir, ¿es el nivel más bajo o por lo menos más desconocido para la élite que ha tenido jamás Brasil en la portería? Porque es tremendo, ¿eh? Sí, fíjate que tanto Ederson contra Alisson ya fueron los dos mejores arqueros del mundo hace que, unos 8 años atrás, más o menos, ¿no? 5, Uh -huh. 8 años atrás. Ahora ya están, Por lo menos estaban en el debate, sí. sí, exacto. Y ahora ya están en total descendente de lo que es su calidad técnica. Me gusta Bento como un buen arquero y Hugo Sousa es una promesa válida. Me parece que llevar a un arquero que esté en Brasil, que juega acá y que es un joven y que tiene potencial de ser titular de la selección en el futuro, me parecería bien. Me parece que de esos el que va a quedar afuera es Ederson, el que está un Uh -huh. poquito atrás. Ojo. Claro, si Alisson se recupera físicamente, Alisson es el titular. Sí. Pero si Alisson no va, ahí hay espacio para Ederson. Si Alisson va bien, me parece que iría Alisson, Bento como segundo arquero y Hugo Sousa como el tercero. Llamativo lo de Ederson, porque aquí por lo menos no teníamos esa perspectiva, pero quería poner ahí a Bento para que la gente sepa que probablemente en esta semana internacional va a jugar los partidos de Brasil como titular y que la gente lo ubique porque es el equipo de Cristiano donde está en esta temporada. Defensa, pongo a Roger Ibáñez, que la gente va a recordar de cuando estuvo en la Roma, sobre todo en Europa. Sí. Es verdad que ahora está en Al-Ahly, que es el campeón de Asia, equipo de Arabia Saudí, de muchísimos millones, evidentemente, el menos famoso de los equipos de Arabia Saudí, que son todos mediáticos, aunque tiene un montón de jugadores increíbles. Te pongo la defensa y, claro, tampoco aparecen jugadores demasiado jóvenes en este sentido. Son jugadores que quizá no han tenido han tenido mucho ruido en diferentes clubes, tienen una buena carta de currículum, pero ninguno tampoco es un jugador que podamos decir que ahora mismo es una referencia absoluta como para tocar y decir, sí, Brasil tiene varios de los mejores defensores del mundo. Ahora mismo es difícil decir eso, ¿eh? Sí, así como Alisson, fíjate que Marquinhos hace 5 o 6 años atrás estaba en la lista de los mejores defensores del mundo Sí, y ahora y ahora ya no está más. Entonces es ese tipo de jugador que estamos hablando, de jugadores que tuvieron un gran momento hace poco tiempo, pero ahora ya no están más en ese mismo lugar. Tienen la experiencia, pero no tienen más la misma calidad técnica, física que tenían hace un tiempo atrás. Al lado de Marquinhos, me parece que los titulares de la defensa es Marquinhos y Gabriel Magallanes, ¿no? que inclusive fue cortado ahora por lesión, pero debe jugar. Y eso, claro, teniendo en cuenta que Militao no debe volver, ¿no? Pues está lesionado y no debe ir al Mundial. Serían Marquinhos y Militao en la dupla titular, pero sí. como Militao no va a jugar, me parece que va a ser Magallanes. Y ahí la cuestión, David, que podíamos inclusive hacer un programa solo de eso, es qué pasó con los laterales Sí, brasileños, totalmente. ¿no? Era lo que te iba a decir ahora. Mira, pongo la foto de Douglas Santos, lateral del Zenit, que va a esta convocatoria y muchísima gente no va a ubicar, aunque lleva mucho tiempo en Rusia, justo para lanzarte esto. Porque es que es incapaz Brasil de sacar laterales con lo que ha sido probablemente el rol más específico de laterales brillantísimos que ha tenido. Si había un país que fabricaba laterales y carrileros, era Brasil. Y ahora no es capaz.
Exacto. Y eso acá, te digo, nosotros nos hacemos esa pregunta diariamente, porque los equipos acá también tienen ese problema. Es como que no salen más ese tipo de jugador ni en la cantera. Es difícil de encontrar ese tipo de jugador histórico que tenemos acá. Si vas a Leandro en el 82, a Junior, después obviamente, ¿no? Pasando por los grandes Jorginho y Branco, Cafú, Roberto Carlos, esos jugadores que hicieron historia en la posición, y va más atrás a Carlos Alberto, ¿no? Sí, El total. capitán del Y 70, más moderno Marcelo, evidentemente, también. Marcelo, que fue un crack, ¿no? Ese tipo de jugador no existe más, no hay más, no están en los clubes, no están en las canteras, no están en los sub-15, en sub-11, no están. Entonces es un misterio. ¿Qué pasó con los laterales de Brasil? No existe más ese tipo de jugador. Me gustaría venir acá con una respuesta y contarte una historia, pero No hay. es una duda que nosotros acá en Brasil nos preguntamos siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué no hacemos más laterales? Los jugadores que Totalmente. juegan ahí son o son jugadores normales, que pueden jugar en cualquier lugar, como alguien que uno ni se acuerda los nombres, o son ex defensores que por alguna fuerza son empujados a jugar en la banda, como es el caso de Alexandro, de Danilo, que empezaron Total. como defensores y terminaron siendo laterales porque, bueno, quiero jugar, entonces, mister, póneme Sí, ahí que sí. juego de lateral. Y fue así que sucedió. Tirar de oficio Sí, directamente. Es verdad que Wesley seguramente ahora es el único que ha aparecido un poco y tiene muchísima trascendencia porque como no se generan carrileros, de repente que aparezca uno y que encima lo ficha la Roma, más o menos nivel sí. importante, pues ya parece muy, muy llamativo. Me voy al centro del campo. Antes decía lo de la dupla Casemiro-Fabiño, le dabas a Casemiro como intocable, es verdad que está ante seguramente su último año superélite, porque va a estar en el Manchester United, ya ha anunciado que se marcha. No tengo ninguna duda que son Casemiro y 10 más la selección Sí. brasileña, no dudaba ni mucho menos de eso. Decías antes que a quién hay que poner alrededor. Estoy poniendo ahora mismo a Sara, que ha sido una de las últimas novedades. Antes decíamos los de André y Santos. Yo creo que puede tener alguna alternativa también. Bruno Guimaraes para mí es súper importante y yo creo que Sí, jugaría. sí, Jugaría sí. intocable si se recupera para el Mundial. Pero es verdad que también la sensación de recuperar a Fabiño, de dar la alternativa a Sara, es decir, vuelven a ser como muchos experimentos, ¿no? En el centro del campo, cuando ahora mismo quizá Brasil lo que necesitaría es tener un jerarca ahí en el centro del campo que tampoco tiene ahora mismo. Sí, de verdad. Esos jugadores tienen siempre como prioridad, su primera función es la defensiva, ¿no? Eso que citamos acá ahora. Y que todos ellos hacen un buen trabajo defensivo. Me parece que pasan esa seguridad. La cuestión es el paso 2, que es trabajar la pelota, ¿no? De cómo hacer esa pelota llegar de una forma positiva adelante y que se generen jugadas importantes para la selección. Y ahí me parece que tipos como Rafinha y Vini Jr. van a Sí. ser importantes en ese papel de quizás, no sé si ellos tienen esa conciencia o si se les está trabajando para eso, para que entiendan que serán los generadores de juego de la selección, o por banda o por adentro, pero si estamos hablando de Esteban, de Hendrik, de Cuña, de Igor Thiago, son jugadores que necesitan que la pelota llegue a ellos, no son generadores de juego. Vini Junior y Rafinha sí pueden ser esos generadores y pueden hacer esa conexión de la media cancha de jugadores que tienen gran capacidad defensiva, pero ofensivamente no son todo eso. Entonces me parece que ahí está la gran dificultad de Ancelotti, es hacer esos mediocampistas funcionaren con esos atacantes y hacer de eso un equipo. Pongo a Vinicius en pantalla. Las dos últimas preguntas, Gustavo. Recuerda a la gente, ahora mismo Vinicius está en un punto de ebullición interesantísimo en el Real Madrid. Ha llegado al tramo final de temporada en un estado de forma impecable, seguramente convencido de que ahora sí que está en un gran momento. Ha quitado de en medio todos los momentos complejos, sombras y demás que había en el Bernabéu en torno a él en la temporada y ahora mismo casi que se puede decir que es el jugador top 5 más o menos de Europa en cuanto a rendimiento. Eso supone una noticia muy buena para Brasil, teniendo en cuenta lo que decía antes de quizá Brasil necesita a Neymar para ganar el Mundial. Pues a lo mejor si están pensando en ese Neymar como necesidad es porque no creen que
Vinicius sea capaz de llevarles a ganar el Mundial o de ocupar el rol protagonista que tiene en el Real Madrid y llevarle a cabo también en la selección brasileña. Yo te pregunto, Gustavo, se lo pregunto a todo el mundo. Pueden dejar aquí los comentarios, que tengan like, que tengan me gusta, pero esta es una buena alternativa. ¿Necesitan a Vinicius para que, entre otras cosas, la gente no se acuerde tanto de Neymar? ¿O es que como Vinicius no ha llegado a dar ese nivel superélite, tampoco en Brasil la gente se lo cree demasiado? Sí, excelente ese tema. Pues acá hay algunas leyes que la gente cree y crea a partir de mitos, ¿no? De cosas que uno piensa que es así y en verdad no es así. Como por ejemplo, te voy a decir, hasta hoy si preguntas a cualquier brasileño, van a decir que Rivaldo jugaba mejor en el Barcelona, en el Palmeiras que en la selección. Y, tío, por favor, ¿no? Uno ve cualquier partido de Rivaldo en la selección y se la comía de tan bien que jugaba, era impresionante. Rivaldo en la selección hizo grandes partidos, un jugadorazo, uno de los grandes cracks de la historia del fútbol brasileño. Pero la gente tiene esa memoria que en la selección no jugaba nada. Jugaba en el Barça, jugaba en Palmeiras, pero en la selección no jugaba nada. Y a Vini Jr. lo pusieron en esa misma regla, como que Vini solo juega en el Madrid, en la selección no juega nada. La gente tiene acá como que está clavado que en la selección Vini no juega. Entonces, el desafío para Vini individualmente es mostrar a la gente que sí juega en la selección y que puede ser protagonista, puede ser el dueño del equipo, por decirlo así, ¿no? Porque ese equipo no tiene dueño, David, hoy, como ya tuvo en otros momentos, ¿no? Inclusive Ronaldo, el R9 era llamado el presidente porque era el dueño del equipo, ¿no? Cuando estaba Ronaldo, todos iban a él pedirle la bendición, pedirle que ayuda, llevarle un cafecito para quedarse bien con él. Y hoy la selección no tiene patrón, no tiene un dueño. Y entonces quizás Vini pueda ser esa persona. Va a tener que mostrar, va a tener que mostrarlo adentro de la cancha que está con esa capacidad. Y yo creo que sí, porque es un jugadorazo. Y además con Ancelotti, que fue el entrenador que lo puso en la vidriera, ¿no? Si uno va bien a recordarse cuando Ancelotti agarró al Madrid, tenía esa cuestión si era Rodrigo o Vini, ¿no? Era uno o el otro. Y empezó a descubrir por dónde ponerlo a Vini para que rindiera bien y no tuviera que estarle sacando para ponerle a Rodrigo. Entonces me parece que si alguien entiende a Vini es Ancelotti. Está todo servido para que Vini sea esa gran estrella. Va a depender Totalmente. de él. Es verdad que la reivindicación casi de Vinicius ya no es solo rendir, sino que es verdad que hasta que no logre sumar una estrella más con todo lo que representa Brasil, pues no va a ser capaz de que la gente lo ubique al mismo nivel de los superélites, como ha citado a Romario, Ronaldo y compañía. Pero es verdad que algunos de ellos han sido grandísimos jugadores también en la selección brasileña y no todos han ganado el Mundial, que es algo que evidentemente en Brasil acaba dejando una huella tremenda. Por terminar, Gustavo, he puesto un 11, estoy poniendo ahora mismo un 11 en pantalla, a ver qué te parece. Y a la gente le quiero decir que comente porque este es el 11 que a mí me parece que puede ser el titular. Debajo he puesto los suplentes, pero que la gente lo tenga aquí como referencia. Alisson bajo palos, Wesley banda derecha, Alexandro banda izquierda, Gabriel Magalhães, Marquinhos como centrales, Casemiro junto con Andrei Santos, y ahí no pongo a Bruno porque está lesionado ahora, pero para mí el otro sería Bruno Guimaraes, el jugador del Newcastle, arriba Rafinha, Vinicius y creo, Joao Pedro como referente ahora mismo por el momento de forma que tiene. ¿Qué te parece el 11? ¿Cómo lo ves? Me parece muy justo, me parece que es por ahí. Mi duda más es en cuestión al 9, ¿no? Si va a ser João Pedro, si va con Cunha. A Ancelotti le gusta mucho a Mateus Cunha, entonces me parece que tienen ahí una preferencia por Mateus. Y Rafinha puede jugar por adentro. No me sorprendería que él fuera en vez de Andrei, fuera con Casemiro, Bruno Guimarães y Rafinha, y Vini Jr., un centro delantero, y Esteban por la derecha. Sí,
también me cuadra totalmente. Sí, teniendo en cuenta el folle que le quiera dar, perdería un poco de capacidad en el centro del campo en cuanto a sin balón, pero es verdad que con balón tendría, primero, herramientas para ser muy directo con contragolpes, porque evidentemente teniendo a Estebao, Vinicius, Rafinha, ahí lo tienes asegurado, y Joao Pedro también es un especialista junto con Cuña, precisamente en ese tipo de acciones. Así que para transitar sería ideal. Pues ese más o menos es el 11, la radiografía que hemos hecho de esta selección brasileña, que es brutal en cuanto a todas las noticias que hay a su alrededor y que queríamos diseccionar porque, insisto en esto, la idea principal es que ahora hay actores que parecen secundarios, pero que están quitando mucho protagonismo, por ejemplo, nada más y nada menos que a Neymar, que ahora Virgo Ancelotti sigue prefiriendo a estos chicos que mucha gente desconoce en Brasil y que directamente están haciendo pequeños huecos en Europa hasta el punto de haber llegado a la selección. Queríamos hablar de todo ese vínculo que hay con Inglaterra, la Premier en la selección brasileña, de todas las bajas y la sensación que hay apenas 90 días de que empiece el Mundial, y lo hemos hecho con Gustavo Fogasa, compañero de la Encenet, al que no solo le tengo siempre mucho aprecio por asomarse aquí al enganche, sino que le quiero aplaudir una vez más porque él está hablando en español cuando él es brasileño. Y esto es mucho más difícil de lo que la gente cree. Así que yo se lo agradezco muchísimo, que sé que es un esfuerzo extra, que yo no sería capaz de hacer lo mismo en portugués. Así que agradecido y un placer que hayas estado por aquí con nosotros, Gustavo. David, gracias por tus palabras, amigo. Cuenta siempre conmigo para lo que necesites. Cuando estés acá por Brasil, serás mi invitado para hacer una circulación acá por los lugares. Será un gusto recibirte por acá. A todos los amigos del Enganche, estoy a disposición ahí en mis redes sociales para lo que quieran, lo que necesiten. Y que bueno, yo te digo, David, me parece que España es la gran favorita para ese mundial. Estoy con esa idea en la cabeza. Me parece hoy por hoy la mejor selección del mundo, y salvo que pase algún desastre, España no llega a la final. La final es una final y todo puede pasar, pero me parece que España es la gran favorita ahí con Francia, Brasil, Inglaterra en segundo lugar, ¿no? Pero España está un paso adelante de los demás por la cantidad de excelentes jugadores, por el equipo estar tan bien montado, por tener individualidades que pueden en un partido sacar algo de ahí que los otros equipos no tienen, ¿no? Francia por ahí tiene, pero España me parece mejor. Entonces, ojalá tengamos una final Brasil-España y podamos hacer un enganche especial de eso. Muy bueno será. ¿Sabes lo que te digo, Gustavo? Que aquí creemos más o menos eso, estamos así para que se cumpla lo que tú estás diciendo, pero la realidad es que como España nunca ha ido con la sensación de poder decir en voz alta que es uno de los favoritos o que es el favorito, sí, nadie lo quiere decir. Entonces todo el mundo está calladito porque en la Eurocopa nadie confiaba en esta generación de jugadores y se acabaron convirtiendo en campeones de Europa dando un show y ganando a todas las selecciones mejores, porque nos tocó jugar con todas, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, y las ganamos a todas. Entonces, ahora nadie quiere decirlo muy alto y por eso estamos calladitos desde España para que nadie nos vaya a romper el sueño. Pero sí, hay perspectivas positivas de poder ganar el Mundial. Mira, firmaríamos aquí una final Brasil contra España y entonces sí que haríamos un enganche absolutamente brutal y aquí éramos contenido. Pero queríamos mostrar a la selección cómo es esta nueva verde-amarela, cómo es esta selección canariña con los desconocidos que vienen a salvar a la nueva Brasil de Ancelotti.